Dios los bendiga en este día, esta noche, ¿verdad? Mañana o tarde, donde sea que ustedes estén viendo este video. Quería hablar sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad, el cual que todo este mundo, ¿verdad?, se ha apartado. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, de injusticias, y realmente muchos no queremos recapacitar y escuchar, aunque sea una sola vez, ¿verdad? Quería leer, ¿verdad?, este versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Muchos piensan, ¿verdad?, el ser humano, que la vida termina cuando uno muere, pero no es así, porque nosotros tenemos un alma, y el alma, aunque no lo crean, el alma es eterna. El alma tiene que ir a un lugar, sea al cielo o al infierno, ¿verdad? Muchos no quieren no quieren enfrentar esta verdad, pero todos pasaremos, ¿verdad?, por una situación, ¿verdad?, en que, bueno, los que han sido salvos, ¿verdad?, no van a ser juzgados, porque su salvación está segura en Cristo, ¿verdad? La salvación eterna que ha prometido el Señor Jesucristo al creer el Evangelio de salvación. Pero veamos ahora qué es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres, a todos, ¿verdad?, a los hombres, mujeres también, ¿verdad?, claro, a los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. O sea que después de morir, estamos hablando, ¿verdad?, en la carne, ¿verdad? Si has aceptado el Evangelio de Salvación, eres hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Pero si mueres rechazando la obra, ¿verdad?, del Señor por medio de su Espíritu Santo, tratándote de convencer que entiendas que si mueres sin Cristo, no vas a ir al cielo. Y esta es la verdad. Tristemente, pero es la verdad. Porque las obras, sea una persona buena, bueno, podemos sentir en el sentido humano, porque no somos buenos, pero haciendo caridad al pobre, ayudando al necesitado, ¿verdad? Esto no nos lleva al cielo, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores y el pecado no puede entrar en el cielo, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad?, porque hay un Dios santo, ¿verdad?, que Él aborrece el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y porque el pecador, muchos no entienden, el pecado, ¿verdad?, es en el alma. Jesucristo vino a salvar el alma. Por eso, Señor, ¿verdad?, mucho enfatizó, ¿verdad?, que el que no naciere del agua, ¿verdad?, y el Espíritu, no heredará, ¿verdad?, el reino de Dios. Esto no es físico, esto es espiritual, ¿verdad? Entonces, esto habla, ¿verdad?, el Señor, del alma. Leamos Romanos 3, 10 al 20. Romanos capítulo 3, 10 al 20. Para que miremos, ¿verdad?, qué es lo que dice. 3, 10 al 20 dice aquí: como está escrito, no hay
justo ni aún uno, ¿verdad? Y esto nosotros lo tenemos, somos conscientes, todo ser humano es consciente, ¿verdad? Tenemos malos pensamientos, pecamos con nuestra boca, con nuestra vista, con nuestra manera de actuar, ¿verdad? No somos perfectos. Y si nosotros aceptamos que no somos perfectos, estamos aceptando que nosotros no somos buenos, ¿verdad? Entonces, debemos entender, ¿verdad? Tengamos esto en cuenta. Y lo que dice aquí, el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque es Dios el que busca al hombre. Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Así somos todos los seres humanos. Todos somos pecadores. 15. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Uno piensa, ¿verdad? Yo no he derramado sangre, pero dijo Jesucristo, ¿verdad? Que si nosotros deseamos la muerte de alguien, aún en nuestro pensamiento, hemos asesinado a alguien, ¿verdad? Es como derramar sangre para el Señor, ¿verdad? 16. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿verdad? Mentimos. Hacemos cosas, ¿verdad?, que nosotros pensamos que son buenas, pero no son buenas. Nosotros nos engañamos, ¿verdad?, hasta con nuestro propio sentir. No, si yo soy bueno, yo hago lo agradable a Dios, pero hablamos mal al prójimo, ya pecamos. Se necesita solamente un pecado para violar la ley del Señor. Entonces, un pecado nos condena. ¿Por qué? Porque no podemos andar en la perfección en la ley de Dios. Entonces, la única manera para ser justificados es por medio de la sangre de Jesucristo, creyendo por fe en la sangre de Jesucristo, que nosotros, por medio de la fe, en la obra completa que hizo Cristo por nosotros, la sustitución tuya, tu persona clavada en la cruz, deberías de tomar, ¿verdad?, esa culpa, porque somos conscientes, somos pecadores. Entonces, ¿qué es la paga del pecado? Muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? No cumplimos con la ley de Dios. Entonces, el Señor nos juzga con su ley. No podemos cumplirla. No podemos cumplirla. Nadie puede decir, yo sí. Nadie. Porque estaríamos llamando. Y en el instante estás pecando porque llamas al Señor Jesucristo mentiroso. Porque Él es el único que nunca pecó. Y Él es el único que cumplió la ley. Por amor a nosotros, Él se hizo pecado, crucificándose, ¿verdad? Dando su vida, poniendo todo nuestro pecado en su carne. Él en la cruz, Dios Padre, lo castigó. Castigó todo lo que es porque estaba en su carne. Dios vio todo nuestro pecado en su Hijo, porque Él los cargaba. No porque Él haya pecado, sino que por amor cargó todos nuestros pecados. Entonces, cuando Jesucristo derramó su sangre, por medio de ese sacrificio, Él abolía, ¿verdad?, lo que a nosotros nos condena.
Todas las personas que creyeron en Dios antes que Jesucristo viniera, todas estas personas que creyeron en Dios, que caminaron con Dios, todas estas personas, cuando Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre, al tercer día el Señor, ¿verdad? Y Él bajó a predicar. Él bajó a predicar. Y Él llevó todos los que estaban en el seno de Abraham, Cristo se los llevó también. Así es tan maravillosa que es la sangre del Señor. Pero muchos quieren vivir por sus propias cuentas. Yo sé que voy al cielo. Yo he escuchado muchos. Yo sé que yo estoy seguro que voy al cielo. Esto es triste porque es mentira del diablo. Nosotros no podemos justificarnos nosotros mismos. Entonces seríamos más santos que Cristo. No podemos. ¿Verdad? Entonces escuchemos el versículo 18 aquí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios, entonces hemos pecado. Hacemos lo malo sabiendo que el Señor no le agrada. No, nadie puede justificarse por las obras. Versículo 19. Pero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice. Para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos escanea, nos dice, mira, ya pecaste esto, ya has transgredido la ley, no hay vuelta atrás. Esto es lo que muchos no entienden. No hay vuelta atrás. ¿Qué es lo que hace esto? Condena. Entonces nuestra salvación, ¿dónde la buscamos? En la cruz. En la cruz. Así de simple. Así de simple. El evangelio de salvación es simple de entender. Pero por la religiosidad que nosotros tenemos, nosotros somos seres por medio del pecado, por la naturaleza que tenemos en nuestra carne, la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Yo sé lo que hago. Yo sé dónde voy. Como dijo Satanás, ¿verdad? En Isaías capítulo 13. Y yo subiré hasta el cielo, donde está el Altísimo. Ya vieron qué similitud que tenemos, ¿verdad? En la naturaleza de la carne, como somos nosotros. Dice el versículo 20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya vieron? Todas las leyes, la ley de Dios, las leemos, fallamos en todas. Fallamos en todas. No calificamos, porque el pecado mora en nosotros. El alma es lo que nosotros somos, ¿verdad? Tu persona. El corazón, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿verdad? Hablaba mucho, ¿verdad? El Viejo Testamento, que cuidar el corazón, ¿verdad? Porque ahí emanan los pensamientos. Es lo que sale del hombre lo que es malo, ¿verdad? La contaminación está en el hombre, ¿verdad? El alma. Y ahora el versículo 21. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se hace manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo. Es solamente por fe. Para todos y sobre a todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos.
24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es un regalo. La salvación es un regalo. O lo aceptas o lo desechas. Así de simple. Ese es el evangelio. Que si creíste por fe que Jesucristo hizo todo perfecto, pagó todo tu pecado, y Él es el que te justifica, porque ya estás condenado. Solo por creer. Qué fácil, ¿verdad? Pero es el orgullo. El orgullo no nos deja. Es el orgullo que no nos deja creer. Es que no puede ser así. Yo tengo que guardar, tengo que hacer esto, tengo que amar a Dios para ir al cielo. Tengo que amar a mi prójimo para ir al cielo. Tengo que dar para el pobre para ir al cielo. Nada de esto te lleva al cielo. Es la fe en lo que Cristo ha hecho. Yo creo que Jesucristo murió por mis pecados. Es mi fe en lo que hizo Jesucristo. Nada más. Nada más. Las buenas obras vienen después. Pero ¿por qué vienen las obras? Por amor. Por amor a lo que hizo mi Señor. Nunca le voy a pagar. Nunca le vamos a pagar. Hasta los cristianos pecamos. Eso es indudable. No debemos de pecar, pero pecamos, lamentablemente. No somos perfectos. La perfección viene hasta que el cristiano reciba su cuerpo glorificado, que es la perfección ya alcanzada, ¿verdad? Gracias a la obra de Cristo. El Espíritu Santo nos estimula a los que hemos creído, ¿verdad?, el Evangelio, a que Él nos lleva a la convicción cuando estamos mal, cuando estamos bien, ¿verdad? Él nos ayuda hasta a orar cuando nosotros no podemos pedir. Esa es la obra completa de Cristo. Jesucristo nos ha dado todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. El Evangelio es fácil. Es fácil de entender cuando uno se humilla y de verdad de corazón quiere escuchar. Escuchemos en 1 Corintios. Muchos no saben. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 al 4. Escuchemos. Dice aquí: Pero os declaro, hermanos, aquí Pablo, ¿verdad?, recalcando a los hermanos que ya han aceptado. Escuchemos. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el evangelio, no por nuestras obras, ¿verdad? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque lamentable que hay muchos que son hermanos, ¿verdad?, falsamente, no hermanos, ¿verdad?, convertidos, no han entendido el evangelio. Unos creen que es por medio de las obras, ¿verdad? Por eso aquí Pablo recalca: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí está el evangelio, escuchemos. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Pablo, ¿verdad?, recibió, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, revelado por el mismo Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Como le enseñan las Escrituras. Que, ¿verdad?, Él llevó la cruz, ¿verdad? Él fue azotado, ¿verdad? Todos conocemos todo lo que el Señor vivió, ¿verdad? Él fue crucificado, ¿verdad? No siendo Él culpable, ¿verdad? Porque esa fue
la obra perfecta que hizo, ¿verdad? Un cordero sin pecado, sin mancha. Llevó toda nuestra iniquidad, ¿verdad? Versículo 4. Y que fue sepultado, ¿verdad? Murió y que resucitó al tercer día según la Escritura. O sea, según la Escritura, como lo habla la palabra de Dios. Y aquí dice el versículo 5, y que fue visto por Cefas y después por los 12 testigos, ¿verdad? Que el Señor está vivo. Aquí está el Evangelio muy claro. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Bien claro. Ahora, cuando nosotros creemos el Evangelio de Salvación, escuchemos. Ya ustedes están escuchando el Evangelio. Ahora escuchen cuando ustedes creen. Miren qué bonito. Versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y miren el 14 lo que dice, que es las arras, si usted busca en el diccionario, significa algo, ¿verdad? Que se daba el novio a la novia, anillo, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada. ¿Qué significa posesión comprada? Una garantía. El Señor nos da garantía. Es el Espíritu Santo. Esa es la garantía que el Señor nos da. Eres mío al creer que yo lo hice. Eres sellado, eres mío. Y eres mío y no importa lo que pase, yo vengo por ti. Eso es lo que ha hecho el Señor. Leemos el 14 otra vez. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Imagínense. Es muy claro. El versículo 13 dice, desde que nosotros creemos, somos sellados para toda la eternidad. Ahora, aquí tengo, son 130 versículos los que hablan que somos justificados por la fe para vida eterna. Yo sé que muchos predican que la salvación se pierde, que esto, que lo otro, versículos fuera de contexto. Y solo hay un versículo. Pero aquí hay 130 y todavía no he terminado 4 libros todavía. Vamos a leer, si no se aburren, ¿verdad? Romanos 1:17. Vamos a leer de Romanos 1:17. Dice, porque en él la justicia, Jesucristo, en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. ¿La fe nos justifica? Claro que sí, por lo que hizo Jesucristo. Romanos 3:28. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Claro que sí, porque nos llevaríamos 4 horas. 3:28. Dice aquí. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1-2. Romanos 5:1-2. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es un regalo, la gracia es un regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. ¿Ya vieron? Romanos 4, 3, 6. Porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios, y le fue imputado por justicia, por creer solamente. Versículo 4. Pero al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. El Señor Dios juró por su nombre. Él juró por su nombre. Mas al que no obra sin creer, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David escribe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. Romanos 3:23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:15 al 17. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, está hablando de Adán, ¿verdad? Murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, Adán, ¿verdad? Por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinará en vida por uno, Jesucristo. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice así. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es lo que nos deja, ¿verdad? 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:30-33. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne de Jesucristo, en su cuerpo, ¿verdad? Romanos 9:16. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que hace misericordia, ¿verdad? Es claro, es claro. Nosotros no podemos buscar la salvación por medio de nosotros mismos. No es por lo que haga yo, es por lo que hizo el Señor.
El Señor es el que busca. Él, por amor, es el que ha dado su vida. Recordemos que Jesucristo, Dios manifestado en la carne, Dios, el creador de todo, manifestado en la carne, se humilló a su creación. Imagínense qué clase de amor. ¿Quién, qué presidente, qué rey se va a humillar ante su pueblo? No. Estamos hablando del creador. Se humilló. Lavó los pies de los discípulos. El creador de todo. ¿Verdad? Ese es amor. 9:31 a 32, Romanos, ¿verdad? Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Muchos de ellos no creyeron. No creyeron. Por fe, dice la palabra de Dios. Romanos 5, 9, 10. Romanos 5, 9, 10. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre. Ya vieron que es por su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Muchos dicen, están hablando que la iglesia va a pasar por la tribulación. La tribulación es la ira de Dios. En la tribulación. ¿Qué dice? Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. El Señor nos lleva. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, imagínense ustedes, pues, que aquí en Colosenses, rapidito aquí, ya terminamos aquí, ¿verdad? Con este versículo. Qué bonito. Vamos a marcar aquí ya, pues, porque vamos a continuar en la próxima. Romanos. Ok, aquí quedamos. Romanos 9, 5, 9, 10, ¿verdad? Entonces, vamos a Colosenses capítulo 3. Y aquí está hablando Pablo. Vamos a leerlo del 1 al 3. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, perdón. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned vuestros afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Ya, nosotros somos muertos al pecado, muertos para la mente de Dios. Nosotros ya somos muertos, nosotros somos justificados por medio del Señor Jesucristo. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escuchemos aquí. Cuando apareciere Cristo, cuando venga, ¿verdad? Que todo ojo le verá. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. ¿Están escuchando? Vosotros, o sea, los que hemos creído, vosotros también apareceremos con Él en gloria. ¿Ya vieron? Hay un rapto y esto es inevitable. Nosotros vamos a aparecer, todos sus hijos, vamos a venir con Jesucristo, ¿verdad? Porque es menester que la iglesia se vaya antes de la ira que viene a este mundo, ¿verdad? La prueba que viene a este mundo, ¿verdad? Entonces, muy claro, nosotros aparecemos con Jesucristo.
Imagínense que esto es un privilegio grandísimo para nosotros, ¿verdad? Pero lo más importante, ¿verdad?, es que entendamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Nosotros al leer de corazón, el Señor siempre nos va a responder. El Señor siempre nos va a llevar a la verdad. Si tu corazón de verdad se humilla. Cuando uno de verdad de corazón, el Señor ve. Nosotros no podemos engañar al Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Él ve de verdad con nosotros, de verdad estamos humillados. Ahí es donde el Señor actúa. Por eso Jesucristo decía, el que tenga oído, que oiga. No todos escuchan. No todos escuchan. No todos se arrepienten. ¿Verdad? Arrepentirse, entendamos esto, arrepentirme de mi pecado y ok, ahora acepto que entendamos. Arrepentir es, ¿verdad? Arrepentirse, humillarnos. Sí, soy un pecador y sé que me merezco el infierno, pero ahora sé que mi Señor murió por mí. Eso es arrepentirse. Yo acepto que mi Señor pagó por mis pecados. Yo acepto tu regalo. Eso es todo. Yo acepto porque no puedo hacer nada para ir al cielo, más que solo aceptar el regalo de Jesucristo. Eso es todo. El Evangelio de Salvación es muy simple de entender. No se necesita de experiencia de saberte toda la Biblia. Es solo de abrir tu corazón a lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor por este momento y gracias por estar con nosotros en este día, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, que Él sea el Señor tocando sus corazones, ¿verdad? Y que la paz del Señor esté con ustedes. Hasta pronto.